Buenos días. Este espacio que tiene que ver con un trabajo de mis alumnos es también un espacio para pensar y que se sustenta fundamentalmente en dos pilares. Uno es recrear la historia, hacer historia, introducirnos en la historia. Y otro, enseñarla. Por eso en realidad lo que les propongo es construir puentes hacia esas metas y, y tal vez utilizar justamente esa palabra griega que es una palabra muy interesante, que es la palabra método, que significa camino. Y a mí me gusta proponerles caminos, porque en el camino uno puede ir, puede volver a pensar si está bien el atajo que ha seguido o bien elegir otro o volver atrás y empezar de nuevo la partida. Y bueno, esto es un poquito lo que vamos a hacer. La problemática que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con las independencias americanas. ¿Cómo accedemos al conocimiento? No vamos a hacer un trabajo fáctico de explicarlas, sino más bien ver qué caminos seguimos para poder abordar el estudio de las independencias americanas. Para eso tenemos que tener en cuenta que entendemos a la historia como una experiencia humana vivida, pero una experiencia humana que hoy, por alguna razón, necesitamos recrear. No es cualquier experiencia, sino una experiencia que en el presente nos interpela. Y en esto me apoyo en una frase de Edward Carr que decía que la historia es un diálogo entre el pasado y el presente. ¿Qué cosas en este presente nos están interpelando para volver a ese pasado? Por eso vamos a iniciarla centrándonos en los sujetos, que son los actores sociales. ¿Qué les pasó? ¿Qué experiencia vivieron esos sujetos? ¿En qué espacios? Y ahí entonces vamos a entrar en la idea de contextos. ¿Qué contextos vivían? ¿Qué tiempo histórico transcurría? ¿Qué espacios habitaban? Y ahí comprendemos la espacialidad, como nos decía también Ernest Cassirer, de un espacio vivido como una configuración cargada de valores, de símbolos, de cotidianidad. Él decía, una mezcla, una realidad de cosas y realidades. Ese espacio para el cual ese sujeto tenía que ver con su vida, con sus vivencias, con lo que había experimentado. También un espacio percibido, o sea, ese espacio geográfico, ese espacio que reconocemos como representación, y un espacio percibido, y un espacio concebido, que es el espacio que tiene que ver con un modelo de sociedad, con modos de producción, con una manera de mirar esa sociedad. Y ahí entonces vamos a meternos en las relaciones, en las estructuras sociales. Y allí seguramente vamos a indagar sobre el poder y la construcción de asimetrías. Vamos a indagar también sobre la trama de significados, como dice Girls, esa trama de significados que hace que el ser humano interprete su experiencia y su existencia y actúe. Entonces vamos a meternos en esa trama de significados, vamos a analizar los conflictos, la multidimensionalidad, qué pasa en las configuraciones políticas
¿Qué pasa en esos modos de producción? ¿Qué pasa en esas sociedades plagadas de desigualdad y de asimetrías? ¿Qué pasa en ese pensamiento acerca de la vida? ¿Cómo cambia? Por eso la palabra independencia va a estar unida a la palabra revolución, que tiene que ver con una transformación profunda de estructuras, como dice Guerra, con una mutación cultural, pero también hay un pensamiento tradicional que se resiste, como dice William, las hegemonías se defienden, pero también se resisten. Con esos criterios vamos a analizar las independencias. Las independencias americanas tienen que ver con un concepto global de análisis. No podemos analizar la independencia del Río de la Plata centrados exclusivamente en el Río de la Plata, o de Nueva Granada, o del Perú, o del Brasil, o de alguna capitanía como Venezuela o Chile. Vamos a pensarlas en contextos globales. ¿Qué está pasando en la metrópoli? ¿Qué pasa en lo que se considera jurídicamente a lo mejor como reino? ¿Qué es lo que pasa con el reino de Indias? Y de hecho muchas veces también como colonia. Es muy importante esto que estamos diciendo, porque los reinos que España tenía en España eran muy distintos. Esa comunidad superior que tenía una serie de comunidades unidas por estructuras sociales muy férreas, que eran los pueblos, los órdenes, los estamentos. Esos reinos que tenían una identidad, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, cómo traslada esa reconquista España-América en el reino de Indias, pero en un espacio y en contextos profundamente diversos, porque allí había comunidades aborígenes establecidas, con una organización social, política, con modos de producción. Allí se van a establecer poblaciones de los conquistadores, van a aparecer las ciudades, van a aparecer los cabildos, institución tan importante en España que vienen de los consejos, que sin embargo en América cada vez se van a hacer estructuras más oligárquicas que se van anquilosando entre grupos familiares que se posesionan de ellos. Esta sociedad estamental y dividida casi étnicamente. Unos negros que van a ser herramientas de trabajo, indios que van a estar tutelados como las mujeres. Es increíble porque en nuestro país la asamblea del año 13 va a hacer que junto con la libertad de vientres, va a hacer que los indios sean iguales. Sin embargo, la mujer va a seguir tutelada hasta 1926 con los derechos civiles de la mujer. Fíjense cómo también en esta mirada que tenemos de la historia vamos a incluir la perspectiva de género, que no tiene que ver con una historia de las mujeres, tiene que ver con estudiar relaciones y profundamente estudiar al poder. ¿Qué hizo el poder en esas relaciones?